Hola, muy buenas tardes, casi buenas noches. Si alguien me pudiera confirmar en el chat si es que se escucha bien, alguno de los invitados. Perfecto, muchas gracias. Lo primero que todo, darle la cordial bienvenida a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Espero que se encuentren todos bien. Con esto del COVID se nos abrieron varias oportunidades virtuales y una de estas es llevar la experiencia de las clases de posgrado y acercar la facultad y la universidad a la comunidad. Esta es una actividad que la está auspiciando el Magíster en Finanzas, que es uno de nuestros programas más destacados en la escuela de posgrado. Les quiero presentar a Erwin Hansen. Erwin es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un magíster en ciencias económicas en la Universidad de Texas, Austin, en Estados Unidos, y además es doctor en finanzas en la Universidad de Manchester. El profesor Erwin realiza diversas labores en la Facultad de Economía y Negocios, integrante del Consejo de la Facultad, miembro del comité académico del Santiago Finance Workshop, que es el evento que aparecía recién en el video, es coordinador del área de esperanza de la Escuela de Pregrado, y además es director del programa de finanzas que está auspiciando este evento. Erwin, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, perfecto. ¿Tú me Bienvenido. escuchas, Fer? Sí, Ah, súper, súper. Bueno, gracias Sebastián por la presentación. Buenas tardes a todos también y bienvenido a esta actividad que está organizando la Escuela de Posgrado. Ya, esta es una actividad que en este caso está auspiciando nuestro programa Magíster de Finanzas, ¿ya? Respecto a reestructuración empresarial, ¿ok? Antes de presentar a nuestro exponente, quiero brevemente hablarles un poco de nuestro programa, de nuestro magíster en finanzas. Simplemente contarles que es un programa que está rankeado número 1 en Chile y también en Latinoamérica, lo que habla de la buena calidad de los docentes y de los alumnos y de la Universidad de Chile en general. Tenemos versiones de este programa que son pensadas para gente que trabaja, ¿ok? Esas son versiones ejecutivas. En particular tenemos una versión weekend que básicamente son clases los días viernes y los días sábados, o sea, especialmente para gente que está trabajando y que tiene una duración total de 18 meses, este programa Magister en Finanzas, ¿ya? Yo soy el director de la versión weekend. Y los dejo cordialmente invitados a aquellos que tengan interés en preguntar en el programa o que tengan alguna duda relativa al programa, que en el chat dejen sus dudas y los van a contactar o se les va a responder en el fondo las dudas que tengan, ¿ya? Y también recalcarles que el programa actualmente para la versión 2020 aún está recibiendo postulaciones, ¿ya? Dado que tenemos este tema del COVID, se ha retrasado un poco el inicio, pero la idea es partir hacia fines de agosto, por lo tanto también hay espacio aún para los que estén interesados puedan participar, ¿ya? Dicho eso, voy a introducir a nuestro exponente en nuestra charla Reestructuración Empresarial en Tiempos de Crisis, ¿ya? Hoy va a presentar Mario Inostroza. Mario es profesor del Magíster de Finanzas Weekend, ¿ya? Donde realiza el curso de Reestructuración Empresarial, ¿ya? Es uno de los cursos electivos que tenemos en el programa, ¿ya? Y actualmente también está haciendo clases en el MBA de nuestra facultad, ¿ya? Mario es ingeniero comercial de la Católica, ¿ya? Y más importante para nosotros fue ex alumno nuestro en el Magíster de Finanzas, ¿ya? Mario tiene una destacada labor profesional con 35 años de experiencia, ¿ya? Actualmente es presidente ejecutivo de NDPES, que es del grupo Nisui japonés, que es una empresa pesquera, básicamente un conglomerado pesquero muy importante en el mundo. Ha sido gerente general también de otras compañías importantes del pasado. Y más importante aún para efectos de nuestra charla, Mario ha participado en varios procesos de reestructuración de empresas,
ya desde su posición directiva en las distintas compañías en que ha estado. ¿Ya? Así que eso, Mario, ¿estás por ahí? Estoy acá. Hola, Erwin. Buenas tardes. Hola Mario. Bueno, gracias por acompañarnos y por aceptar participar en esta clase abierta, en esta charla. Así que te cedo el paso y nada, pues cuéntanos sobre reestructuración, que es un tema que tú dominas muy bien. Bueno, muchas gracias, Erwin, por la presentación. Buenas tardes a todos también, los asistentes, por el interés que han mostrado en esta charla. Quiero agradecer particularmente al magíster de Finanzas de la Escuela Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por esta oportunidad que nos dan de tocar este tema que es tan contingente, dada la coyuntura actual que están enfrentando las empresas tanto alrededor del mundo como en Chile en particular. Voy a subir mi presentación para poder ir entrando en materia. Si alguien me puede comentar si están viendo la primera lámina, por favor. Muchas gracias. Antes de entrar en materia, no podemos abstraernos de los complejos desafíos que presenta la actual crisis sanitaria, social y económica, así como la actual disrupción tecnológica que está enfrentando el mundo y Chile en particular, y ver cómo estos efectos, estas dos crisis se potencian y tienen efectos en la continuidad operacional de las empresas. Podemos ver en el último IPOM que presentó el Banco Central, las cifras demuestran que la economía mundial está experimentando la recesión más profunda de las últimas 8 décadas, como podemos ver en el desglose que nos presenta el banco. El confinamiento, ciertamente, que las autoridades han impuesto, han recomendado a la sociedad con el fin de moderar las posibles consecuencias sanitarias del coronavirus, explican este fenómeno, pero con la velocidad con que todo esto ocurrió no tenemos comparación histórica. Tenemos que reconocer ciertamente que los gobiernos y los bancos centrales de las principales economías del mundo han hecho esfuerzos fiscales y monetarios sin precedentes, mayores a los realizados incluso en la crisis subprime del 2008-2009. En Chile particularmente, como vemos en este cuadro acá abajo con las cifras del IMASEC, la economía está cayendo fuerte, el desempleo ya alcanzó los 2 dígitos y muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes, como lo vamos a ver más adelante, han tenido que detener sus operaciones o someterse a procesos de reestructuración o liquidación, generando problemas en las cadenas de pago y arriesgando así puestos de trabajo y el sustento de miles de familias. Estamos enfrentando, sin lugar a duda, un periodo de gran incertidumbre, tanto por el desconocido rumbo que puede tomar la pandemia, como por los desafíos que como país tenemos que enfrentar una vez que se logre controlar esta crisis. Y con esto, básicamente estoy pensando en los desafíos que se nos vienen encima después con todo el proceso constitucional y electoral. Ahora, si logramos evitar daños permanentes sobre las empresas y las familias, despejando así las incertidumbres que alejan la inversión y los emprendimientos, es posible encontrar ventanas de oportunidad para nuestra economía. Esto quizás a lo mejor es un supuesto muy grande a estas alturas. Ciertamente la acción coordinada de los bancos centrales, de los organismos reguladores y de los gobiernos para contener el deterioro y la solvencia de las empresas y la situación patrimonial de las familias resulta esencial, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también tenemos que entender que en el largo plazo es indispensable que las decisiones fiscales y monetarias que tomen las autoridades no provoquen desequilibrios macroeconómicos que hipotequen el futuro de la economía. Por otra parte, la velocidad de la recuperación va a depender, ¿cierto?, de las lecciones aprendidas sobre el comportamiento de la pandemia y que podamos aprovecharlas
ante la aparición de nuevos brotes. Tenemos que entender que el virus vino a quedarse por un tiempo largo hasta que no logre encontrarse una vacuna. Por lo tanto, vamos a tener que aprender a vivir con este tipo de amenazas permanentes. Y aquí me gustaría hacer un pequeño recuerdo histórico, ¿ya? De quizá una de las pandemias más grandes que ha tenido que enfrentar la humanidad, que fue la gripe española, que ciertamente no se originó en España en el año 1918, pero como España fue uno de los pocos países que en el contexto de la Primera Mundial publicó la cifra de muertos, quedó bautizada como la gripe española. Ahora, se desconoce la cantidad de personas que fallecieron, pero se estima que al menos sobre 50 millones de personas perdieron la vida. Ahora, más que estos datos en particular, lo que quiero hacer mención acá es que la gripe española tuvo 4 olas, ¿ya? Tuvo 4 brotes. Y los peores brotes fueron el segundo y el tercero, ¿ya? Por lo tanto, con esto no quiero ser ni optimista ni pesimista, tan solo quiero ser realista con la situación que estamos enfrentando a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Ahora, en forma complementaria y transversal a las consecuencias económicas que está provocando la crisis sanitaria, no debemos olvidar las profundas disrupciones que está experimentando nuestra sociedad con el advenimiento de la cuarta revolución industrial, que desde hace algunos años ya comenzaron a cambiar la manera en que trabajamos, en que comercializamos nuestros productos, en que los consumimos y en la forma en que estamos viviendo. La digitalización, ¿cierto?, de las relaciones económicas ha dado lugar a lo que se ha descrito como una economía colaborativa, que está planteando importantes desafíos hacia adelante para el éxito de la actividad económica. Ahora bien, este desafiante contexto global afecta la continuidad ciertamente de las empresas y su capacidad para poder entregar una propuesta de valor que sea relevante a sus clientes, que sea diferente de lo que ofrece la competencia, que a su vez sea creíble y que por otra parte sea de valor en forma sustentable para todos los stakeholders. La crisis sanitaria ciertamente ha acelerado la transformación digital. Es evidente que el e-commerce ha ganado terreno en el contexto actual, pero está siendo desafiado a mejorar sus servicios, sus plataformas para poder absorber la demanda que está dejando el comercio presencial a través de una mayor infraestructura, a través de los necesarios procesos de regulación que tienen que dictarse, de la implementación, ejecución, que no es fácil, y el desafío cultural que representa a la población, tanto a nivel de consumidores como a nivel de las empresas. Ahora, es difícil saber con exactitud cuáles van a ser las nuevas reglas del mercado o la nueva orgánica de las empresas. Por lo tanto, yo no pretendo acá mirar una bola de cristal y decir qué es lo que va a estar pasando con los negocios, con la economía en general en los años que se vienen, ¿cierto? Pero sí tenemos que entender que ha habido un aprendizaje importante con el teletrabajo. Las empresas estamos entendiendo que no necesariamente, ¿cierto?, las personas tienen que estar en el lugar físico y que perfectamente podemos ser productivos trabajando de distintos puntos del país, ¿ya? Lo cual ciertamente ayuda a contener la crisis sanitaria. Se han producido, ¿cierto?, interacciones a distancia, los servicios, plataformas remotos están siendo mejorados, ¿cierto?, y superando todas las restricciones geográficas o de infraestructura física que hasta el momento hemos tenido. Ahora, la única certeza que me atrevería a plantear a estas alturas es que debemos entender cuáles son las oportunidades de transformación que todos estos cambios ofrecen a las empresas. Y no podemos permanecer inmóviles, sin cambiar, ¿ya? Porque si no, esta ola se nos va a venir encima y vamos a terminar desapareciendo, como lo vamos a ver en las estadísticas que vamos a mostrar posteriormente. Para ir entrando en materia, recordemos que todo emprendimiento tiene un ciclo de vida, ¿ya? O sea, en una economía de libre mercado, ciertamente la continua entrada y salida de empresas es un componente natural del sistema, ¿ya? Podemos ver acá, ¿cierto?, en este gráfico, que probablemente nos recordamos todos, que una vez cuando empezamos con innovación, ¿cierto?, se logra levantar el capital necesario, la empresa, el emprendimiento,
pasa por dificultades severas de caja, lo que se ha llamado el Valle de la Muerte, y aquellas empresas que logran superarlo entran en periodos de crecimiento donde ciertamente van a tener que levantar más capital para poder invertir en los activos necesarios, poder sostener el incremento de las ventas, las cuentas por cobrar, en los inventarios, etcétera, ¿cierto? Crecer hasta un punto en que entramos en maduración y posteriormente, ¿cierto?, en esta fotoestática tendría un periodo de declinación. Ahora, la labor gerencial, ¿cierto?, la labor ejecutiva es poder postergar, prolongar este ciclo de vida a través de permanentes reorganizaciones o reestructuraciones, porque si no somos capaces de hacerlo, la empresa o los productos en particular, ¿cierto?, desaparecen del mercado o las empresas, los negocios terminan quebrando. Ahora, esto obviamente que las empresas que son capaces de generar y sostener una ventaja competitiva van a generar a sus accionistas un valor económico que sea superior a su costo de capital, ¿ya? Y con esto, ¿cierto?, se produce toda una dinámica porque van a estimular la entrada de potenciales entrantes que van a querer disputar una porción de esa rentabilidad diferencial, lo que va a generar una mayor intensidad y rivalidad competitiva, lo que a su vez va a provocar que la rentabilidad de la industria comience a declinar hasta un punto tal en que los actores que no sean capaces de cubrir su costo de capital se vean forzados a salir del mercado y terminen quebrando. Y para estimular el análisis con un mensaje provocador, permítanme colocar aquí una foto de una noticia que apareció el 20 de noviembre del 2018. Aquí vemos a Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, que es la marca de mayor valor del mundo, ¿cierto? Y quien dijo, ¿cierto?, el 20 de noviembre del 2018, inevitablemente Amazon algún día va a quebrar, ¿ya? Amazon no es demasiado grande para caer, de hecho predigo que algún día Amazon fallará. Amazon va a quebrar. Si se mira a las grandes empresas, su tiempo de vida tiende a ser algo más de 30 años, pero no más de 100 años. Es decir, veamos de quién está viniendo esta recomendación y por lo tanto la responsabilidad que tenemos a nivel de gestión, de poder, ¿cierto?, prolongar la vida de las empresas para que no enfrentar estos periodos de quiebra en forma inminente. Ahora, permítanme presentar acá estadísticas del mercado norteamericano, que es un mercado bastante profundo. Y aquí me permiten una licencia, estoy presentando la evolución de las quiebras entre el año 1985. Ustedes en su pantalla pueden hacer zoom si quieren, si es que no logran ver bien la cifra. Desde el 85 hasta el 2017, estoy presentando aquí las quiebras tanto a nivel de empresas como a nivel los non-business, que son los consumidores, las personas. Y aquí al lado estoy listando algunas de las crisis financieras, las burbujas especulativas que ha tenido que enfrentar la economía mundial a través del tiempo. Y podemos ver, ¿cierto?, que existe una suerte de correlación que cada vez que aparece que hay una crisis, por ejemplo, el crash bursátil del año 87, incrementa el número de quiebras a nivel de empresas, pero también incrementa las falencias o las quiebras a nivel de las personas. Es decir, esto evidentemente, ¿cierto?, no tan solo afecta a las empresas, sino que también provoca serios efectos a nivel de los consumidores. Y así podemos seguir viendo, ¿cierto?, cómo las quiebras, tanto a nivel personal o de las empresas, tienden a aumentar en los periodos de crisis, ¿ya? Vemos, por ejemplo, acá la crisis asiática, el 97 al 98, esto que si bien tiene un número de quiebras de empresas en Estados Unidos inferior a la que vemos en el año 85, provoca un daño a nivel de personas bastante grande. 1.400.000 personas se declaran en quiebra, ¿ya? Luego tenemos el colapso de la burbuja .com del 2000-2001, nuevamente aumenta las quiebras de empresas y se produce otro pic, 1.400.000 personas, hasta que nos vamos a la crisis subprime del año 2008-2009, en que tenemos un claro pic acá nuevamente en toda esta serie de 60.000 quiebras de empresas y 1,5 millones de quiebras a nivel de consumidores, ¿ya? Ahora voy a hacer un zoom nada más que a nivel de las quiebras de empresas y vamos a colocar otros indicadores para entender cómo se da esta mecánica. Aquí estoy presentando una serie de 20 años del crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos.
donde vemos, ¿cierto?, que en la crisis subprime, el 2008-2009, la economía cae un 2,5%, y esto se correlaciona negativamente, ¿cierto?, tiene un impacto directo con el incremento en la tasa de desempleo que llega a un 9%. Ahora bien, para este año, ¿ya?, el FMI está pronosticando una caída de la economía norteamericana al 5,9%. Veíamos en la primera página de esta presentación que el Banco Central cree que la economía de el PIB en Estados Unidos va a caer incluso más allá del 6%, y se está proyectando un incremento en el desempleo a un 10%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si analizamos en este gráfico que tenemos a mano derecha, donde les coloqué aquí la deuda privada en el mismo periodo de tiempo, vemos que la economía norteamericana está a nivel privado, es decir, empresas más hogares, están endeudados en un 220% del PIB, es decir, es la deuda privada es 2 veces el tamaño de la economía. ¿Y qué sucede cuando estas crisis económicas, ¿cierto?, una caída en los ingresos, en la actividad de las ventas, pillan a las empresas y a las personas con alto nivel de deuda? Esto se traduce, ¿cierto?, inevitablemente en quiebras o liquidaciones, ¿cierto? Esto es deuda, y las deudas hay que pagarlas, ¿ya? Esto no es equity, no son dividendos que la empresa pueda dar o no dar a nivel discrecional. Por lo tanto, si una economía está altamente endeudada, el gran problema que tiene esto, ¿cierto?, sin desmerecer los beneficios que tiene la deuda y todo el beneficio que trae al desarrollo económico, ¿cierto?, es que cuando enfrentamos crisis económicas y aumenta la tasa de desempleo, las personas pierden el trabajo, dejan de demandar, las empresas venden menos y entran en periodos de quiebra. Y vemos que en la crisis subprime acá del 2009, el número de quiebras, y esto, aquí estoy hablando básicamente de lo que se conoce como el Chapter 7, ¿ya? No vamos a entrar en detalles legales, pero el Chapter 7, de acuerdo a la ley de quiebra de Estados Unidos, es lo que aquí en Chile conocemos como las liquidaciones, ¿ya? Y el Chapter 11 son las reestructuraciones, ¿ya? Ahora, veamos acá que las liquidaciones o las quiebras propiamente tal alcanzan un pic en el año 2009, ¿cierto?, con 42.000 empresas que quiebran, y que es el doble de lo que se observa al principio de la serie del año 2000. Ahora, las reestructuraciones no son tampoco menores, ¿ya? Las empresas que entran en Chapter 11, alrededor de 14.000, ¿cierto?, un 40% superior a lo que se ve en el año 2000. Ahora bien, esta serie, la deuda aquí llega hasta el 2018, la estadística aquí de quiebra la estoy presentando hasta el 2019. No pude conseguir información gráfica, digamos, precisa respecto a las quiebras en Estados Unidos en el primer semestre del 2020, pero por información que podemos ver en la prensa, hay un incremento del primer trimestre de un 40% en el nivel de insolvencia, ¿ya? Es decir, este es un periodo que no tan solo, ¿cierto?, va a afectar a nuestro país, sino que también está afectando a la principal economía del mundo, ¿cierto?, y en todas partes, como sabemos. Ahora, me gustaría replicar este mismo análisis, pero con cifras en Chile. Vemos aquí en este mismo, en esta misma serie del 2000 al 2020, que para la crisis subprime la economía chilena cae un 1,6%, la tasa de desempleo, ¿cierto?, pasa de un 7% a un 11%, pero lo preocupante es que para el 2020 se está proyectando una caída entre un 6% del PIB o un 8% del PIB, es decir, una crisis bastante más profunda que la que vimos en el año 2009, quizás comparable a la crisis del 82, ¿ya? Y peor aún, ¿cierto?, la tasa de desempleo, que si bien ya está en 2 dígitos, casi topando el 12%, dado que hay gente que se ha retirado del mercado laboral, otras personas que han entrado, ¿cierto?, en convenio con las empresas, digamos, para congelar su trabajo y poder optar a los beneficios que está ofreciendo el gobierno. Los expertos dicen, digamos, que el desempleo podría subir a niveles de un 15 o un 20%, incluso
se han hablado cifras incluso mayores, ¿ya? Ahora, si observamos el endeudamiento en el mismo periodo de tiempo, vemos que lamentablemente la deuda privada, es decir, la deuda de personas más la deuda de hogares, sin considerar la deuda de los bancos, ha estado creciendo en forma significativa, ¿ya? Hasta llegar el año 2018 a casi un 200%, es decir, casi, ¿cierto?, a 2 veces el PIB. Ahora, las estadísticas, acá abajo se las estoy mostrando, las estadísticas de insolvencia. Acá hay un tema que lo vamos a desarrollar después con un poquito más de detalle. Tenemos un cambio de ley, ¿ya? Que lo estoy aquí marcando con el año 2014, en que pasamos de la antigua ley de quiebra a la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento. Por lo tanto, vemos que anteriormente, digamos, y la verdad que los números de quiebra están alrededor de 150, 200 empresas. No me podría pronunciar respecto de la confiabilidad, digamos, de la información que está registrada, digamos, en la pública, pero sí, esta información la conseguí a través de ley de lobby en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿ya? Estoy mostrando acá hasta fines del 2019, y vemos que desde el momento en que se dicta la nueva ley del 2014, el número de quiebras ha estado aumentando en forma significativa y permanente hasta llegar a un máximo de 1.154 empresas. También un número menor de empresas se ha reestructurado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esto hasta final del 2019. ¿Qué es lo que ha pasado? Perdón, aquí, ¿qué es lo que ha pasado el 2020? ¿Ya? También con estadísticas que me proporcionó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Aquí, bueno, aquí arriba le puse los números para que vean, digamos, el número total de quiebras año por año, como ha ido subiendo. Pero para poder comparar la información que tengo hasta mayo del año 2020, hice un corte a mayo year to date, desde el 2015 en adelante, y vemos que ciertamente el número de quiebras año por año ha ido aumentando desde 97 quiebras a mayo del 2015, con un aparente pic a mayo del 2019, pero ya el 2020 las quiebras, ¿cierto?, han aumentado. Es decir, con la gravedad de la crisis que está enfrentando la economía mundial y la gravedad de la crisis que está enfrentando nuestro país en particular, es muy probable que el número de empresas que caen en liquidación o reorganización siga aumentando, ¿ya? Vemos que el número de reorganizaciones es menor, pero después, cuando mostremos las cifras, vamos a ver que los pasivos involucrados nos pueden dar, digamos, una perspectiva distinta. Ahora, si le ponemos nombre, ¿ya?, a estos números, ¿ya?, porque hasta ahora es muy frío, estas solamente son estadísticas, estamos hablando a nivel muy macro, tratemos de bajar esto un poquitito, digamos, a nivel de nombre a las empresas. Nos encontramos, por ejemplo, con empresas que conocemos todos, ADT Retail, que es el holding, ¿cierto?, con sus marcas ABCDIN y Dillon, que el 27 de diciembre del 2019 presentaron una solicitud de reorganización a la justicia civil, que fue concedida, por lo tanto, están en todo un periodo de negociación, digamos, con los acreedores, con los bonistas. Pero esto no tan solo lo vemos a nivel de empresas medianas y grandes, sino que también lo podemos ver, por ejemplo, a nivel del emblemático Café Colonia, ¿ya?, para los que son de Santiago, ¿cierto?, de Maquíver 161, ¿ya?, que el pasado 10 de marzo de este año presentó formalmente una solicitud de liquidación voluntaria a la justicia ordinaria, ¿ya? Es decir, aquí tenemos dos tipos de liquidaciones: las voluntarias, cuando el deudor pide, ¿cierto?, a la justicia ordinaria someterse a un proceso de liquidación, o la justicia forzosa, que es un poco más agresiva, que son cuando los acreedores le piden la quiebra a las empresas. En el caso de Café Colonia, ellos son los que piden a la justicia ordinaria, digamos, su liquidación voluntaria. En el caso de ADT Retail, piden una reorganización, es decir, ellos quieren seguir operando, ¿ya?
También tenemos el caso de Enjoy, que lo conocemos, que lo hemos leído bastante en la prensa, ya que presentó su solicitud de reorganización judicial el pasado 23 de abril. O incluso, ¿cierto?, el grupo LATAM, ya, que el 26 de mayo pasado, y aquí hay una pequeña distinción que hacer, ¿cierto?, anunció que presentó una solicitud de reorganización bajo la protección del capítulo 11, el Chapter 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, y después lo que hizo acá en Chile fue pedirle a la justicia, ¿cierto?, civil, que se hiciera una homologación, ¿cierto?, un reconocimiento de este proceso que estaba siendo llevado en Estados Unidos, donde tienen sus principales deudas, razón por la cual, ¿cierto?, el grupo está presentando su organización allá, y también me imagino, ¿cierto?, donde tienen a lo mejor el leasing de sus aviones, qué sé yo, que son aviones, ¿cierto?, el leasing de los aviones, el petróleo, son los principales gastos que tienen las aerolíneas, ¿ya? Y bueno, esto quizás vemos aquí, ¿cierto?, la solicitud de reestructuración de Autobahn, ¿cierto?, que en este caso, digamos, que sería como un Chapter 11, aquí Autobahn estaría como un Chapter 22, digamos, porque se ha pedido reestructuración dos veces, la quiebra de la Universidad del Pacífico, etcétera, ¿ya? Recordamos también, digamos, el caso emblemático de la Polar, ¿ya? Y quizás no tanto en un contexto, ¿cierto?, judicial, es decir, con justicia ordinaria entre medio, el reciente anuncio que hizo Cencosud de reorganización de su área de tiendas de departamento, con su salida de Perú y la consolidación de Johnson y Almacenes París en París Express. Es decir, esto es algo que lo estamos viviendo todos los días y que se da, que es parte, ¿cierto?, del normal desarrollo de la economía, pero que en este periodo, digamos, dada la actual crisis que estamos enfrentando, lo vamos a empezar a ver con bastante más frecuencia, digamos, por los números que estábamos viendo. Ahora, desde un punto de vista legal, ¿ya? Aquí no quiero entrar, digamos, meterme, digamos, a analizar la ley, primero porque no soy abogado, ¿cierto? Y esto deberíamos dejárselo a un abogado especialista, pero desde un punto de vista negocio, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto?, que existen dos opciones, ¿ya? Legalmente en un proceso de quiebra. El primero es la liquidación, que implica vender los activos de una empresa para poder pagar las obligaciones de deuda que están contraídas. Ya vamos a entrar en más detalle después. O la segunda, ¿cierto?, la reestructuración o reorganización, que permite a una empresa llegar a un acuerdo con sus acreedores con el fin de seguir operando. Ahora, sin pretender en profundizar en los temas legales, que ciertamente, ¿cierto?, deberíamos revisar con un abogado especialista, solo mencionar que en octubre del 2014 entró en vigencia la nueva ley, ¿cierto?, la ley 20.720, que implica la creación de una nueva superintendencia. Desaparece la superintendencia de quiebra, con ella desaparece la ley de quiebra, ¿ya? Y aparece la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, ¿ya? Ahora, se elimina el concepto de quiebra, y no se habla de quiebra, quizás aquí yo diría principalmente por un problema de estigma, ¿ya? Hablar de empresas quebradas, ¿ya? Es una palabra, ¿cierto?, que es muy fuerte, digamos, para los dueños de las empresas, para los gestores, los que son los gestores de empresas, ¿ya? Y la verdad que si no hay nada fraudulento detrás, digamos, de la quiebra, no tendría por qué ser así, digamos, porque sabemos que es normal que en una economía de libre mercado las empresas entren y salgan dependiendo, digamos, de si son o no capaces de cubrir sus costos de capital, ¿ya? Pero la novedad que trae la ley 20.720, que esta ley de insolvencia y reemprendimiento, es que pone el acento en la reorganización de empresas viables, ¿ya? Es decir, se establecen procedimientos para que las empresas puedan reestructurar sus deudas y puedan seguir operando, ¿ya? Este es el principal propósito que persigue esta ley, ¿ya? Es decir,
es una suerte de Chapter 11, a pesar de que los especialistas me van a decir que hay grandes diferencias, ¿cierto?, entre nuestra ley y el Chapter 11 en Estados Unidos, digamos, pero tiene el mismo objetivo, el mismo fin. Permitir a las empresas que se reorganicen, reestructuren sus deudas y puedan seguir operando, ya para que no tengan que quebrar. Ya. Ahora, una de las grandes, ahora vamos a ver, ya, y con esto quiero anticiparme, Sergio, si en una quiebra también se podría transformar en una reestructuración, ¿cierto? Si es que la empresa se vende, digamos, como unidad económica, y esta unidad económica es comprada por un grupo con mayores espaldas financieras que podrían darle un impulso a la empresa y a lo mejor la van a reestructurar, le van a colocar un nuevo management y van a rescatar la empresa. Es decir, no necesariamente la quiebra implica la desaparición de la empresa o la venta de los activos en forma independiente, ¿ya? Así también, la reorganización también podría transformarse en una quiebra si es que es rechazada por la Junta de Acreedores, ¿ya? Ahora, una de las grandes novedades que incorpora esta ley es la posibilidad de repactación de deuda para las personas naturales, ¿ya? Si recordamos las estadísticas que les presenté para el caso de la economía americana, le mostraba cierto quiebras a nivel de empresa y quiebras a nivel de personas. Esto no era posible en Chile anterior al 2014, pero con posterioridad al 2014, con la entrada en vigencia de la ley 20.720, ¿cierto? Las empresas pueden presentar una solicitud de repactación de sus deudas, es decir, una persona puede entrar en quiebra. Lo que también, ¿cierto?, para las personas, ¿cierto?, que han perdido sus empleos y que puedan estar recibiendo o puedan no estar recibiendo ayuda estatal, es una posibilidad que se abre, ¿cierto?, para poder alivianar la mochila de deudas que pueden haber adquirido. Pero no nos vamos a referir, digamos, a esto, digamos, en esta presentación. Ahora, ahora acá quiero mostrarles, ¿cierto?, los pasivos que están involucrados en estos procesos de liquidación y reestructuración. Vemos que en el caso de las liquidaciones, ya los pasivos involucrados alcanzaron un pic el año 2019 con 61.537 millones, ya bastante superior a lo observado en los años anteriores, pero nos observa, digamos, al abril del 2020, que son estas estadísticas, nos observa un incremento, donde sí observamos hasta el momento, ya hasta las cifras de abril, donde sí observamos un incremento bastante pronunciado en los pasivos involucrados en los procesos de reorganización o de reestructuración. Por eso les decía que teníamos que también considerar esta variable, porque si bien el número de empresas que han entrado en procesos de reorganización es bastante menor que las que se han sometido a procesos de quiebra, los pasivos involucrados, ¿cierto?, nos cuentan, digamos, otra parte importante, digamos, de la historia, ¿ya? Y vemos que ya en abril del año 2020, los pasivos involucrados, 758.000 millones de pesos, superan en un 70% a todos los pasivos que estuvieron involucrados en proceso de reestructuración el año 2019. ¿Cuál es la regla de oro, ¿ya?, para decidir entre liquidar y reestructurar? Recordemos en primer lugar que las empresas quiebran por la caja, ¿ya?, por problemas de liquidez. Las empresas no quiebran por el estado de resultados, ¿ya? Evidentemente que si una empresa no logra cubrir sus costos de capital, ¿cierto?, aunque esté generando utilidades positivas en el corto plazo, a la larga esto le va a ocasionar probablemente, digamos, una reestructuración o definitivamente la quiebra, pero en el corto plazo, en la coyuntura, las empresas quiebran por caja, porque no son capaces de cubrir con sus compromisos, ¿ya? Las empresas no quiebran por los estados de resultados, ¿ya? Ahora, la mejor forma de abordar los procesos de insolvencia, entendidos como una falta crónica de liquidez, que no le permite a las empresas, ¿cierto?, cumplir con sus obligaciones, es el principio de la neutralidad, ¿ya? Así, ¿a qué se refieren los abogados con el principio de la neutralidad? Es decir, lo que le dé más valor a los activos del deudor, ¿ya? ¿Y cómo se operacionaliza esto en términos económicos o financieros, si ustedes quieren? Si el valor económico
de la empresa es mayor que el valor de liquidación de sus activos, ¿ya? La decisión es reestructurar, ¿cierto? Y a los acreedores también les convendría entrar en un proceso de negociación para reestructurar, porque si permiten que la empresa quiebre, van a recuperar menos a través de la venta de los activos que si permiten que la empresa, con una estructura diferente de endeudamiento, pueda seguir operando. Ahora, por el contrario, si el valor económico de la empresa es menor que el valor de liquidación de sus activos, ¿ya? Ahí la decisión sería liquidar. Ahora, ¿cuáles son las opciones? ¿Ya? Básicamente, y aquí hablando, digamos, en términos legales, pero en términos muy generales, sin meternos en los detalles, lo primero, ¿cierto?, que cuando una empresa está enfrentando un problema, ¿cierto?, de liquidez, de falta crónica de caja para poder cumplir con sus compromisos, lo primero sería tratar de entrar en una negociación extrajudicial, ¿ya? Es decir, no involucrar todavía, digamos, a la justicia ordinaria, ¿ya? No entrar formalmente en un proceso de quiebra y tratar de negociar con aquellos acreedores de más largo plazo que nos puedan esperar, ¿ya? Obviamente habría que manejar muy confidencialmente la información, ¿ya? Y evidentemente, ¿cierto?, vamos a tratar de reestructurar, ¿cierto?, de negociar las deudas de más largo plazo para poder cumplir con las deudas de corto plazo y así evitar que un acreedor, ¿cierto?, en el corto plazo me pida la quiebra, ¿cierto? Pero la primera opción que vamos a tratar de recurrir, ¿cierto?, como gestores y bien asesorados por buenos abogados, es de recurrir, ¿cierto?, a una negociación extrajudicial. La segunda opción sería entrar en un acuerdo de reorganización, ¿ya? Pero acá, ¿cierto?, tenemos que enfrentar lo que se conocen como los costos indirectos del proceso. ¿Ya? Cuando una empresa entra en un periodo de reorganización, ya está preparando su reorganización, está negociando con sus acreedores, las ventas empiezan a disminuir, los acreedores empiezan a disminuir los créditos, a cortar los plazos, los ejecutivos se dan cuenta que la empresa está en problemas y empezamos a perder a nuestros ejecutivos claves que posteriormente, ¿cierto?, puede ocasionar grandes daños a la empresa. Esto es lo que conocemos como los costos indirectos del proceso de quiebra, ¿ya? Y que si bien no están cuantificados, por lo menos acá en Chile, ¿ya? Por lo que conocemos, por las estadísticas de otros países, tienden a ser muy importantes y superior al 10% de los activos que están siendo negociados. Ahora, la tercera alternativa, la última alternativa, es entrar en un proceso de liquidación de activos del deudor, ¿ya? Ya sea a través de la venta por separado los bienes, o como decíamos anteriormente, de la venta de la unidad económica en su conjunto, una empresa con más espalda financiera, y que pueda, digamos, prolongar la vida de la empresa. Por lo tanto, esta liquidación, entre comillas, quiebra, se podría transformar en una reestructuración, digamos, en manos, ¿cierto?, de un grupo económico que pueda reimpulsar a la empresa. Por lo tanto, ¿ya? En un proceso de reestructuración, la valorización de la empresa es todo, ¿ya? Y aquí me estoy refiriendo principalmente a la valorización de los flujos que pueden generar los activos de la empresa. Aquí no me estoy refiriendo, ¿cierto?, al valor del patrimonio, o sea, al valor de la empresa para los accionistas, sino al valor de la empresa medida, digamos, por la totalidad de sus activos, ¿ya? ¿Y por qué? Es todo, ¿cierto? Porque el valor estimado de la firma, ¿cierto?, va a determinar el tamaño de la torta y por ende el porcentaje de recuperación de los pasivos, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que si nos equivocamos en el valor de la compañía, alguna de las partes va a salir perjudicada. El problema que existe, digamos, en estos procesos de valorización, como sabemos, la existencia de asimetría de información entre el deudor y el acreedor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el deudor tiene más información que la que tiene el acreedor. Y por lo tanto, esa mayor cantidad de información que posee el deudor va a tratar de utilizarla en su beneficio,
¿ya? Por lo tanto, y el acreedor va a tener que hacer su propia estimación de cuál es el valor que estima la firma, y vamos a entrar posteriormente en la valorización se va a transformar, y estamos hablando acá, ¿cierto?, de valorización para efectos, digamos, de reestructuración o de quiebra. La valorización de la empresa se va a transformar en un proceso de negociación, ¿ya? En que cada parte va a tener su estimación de cuánto es el valor de la empresa, ¿ya? Y si existe un traslape entre las valorizaciones de ambos grupos, hay posibilidad de acuerdo. Pero si estos dos límites, digamos, no se intersectan, no hay posibilidad de acuerdo, ¿ya? Ahora, lamentablemente, los procesos de liquidación, los factores que guían una estimación de valor de mercado confiable, están ausentes en un proceso de quiebra, ¿ya? Por lo que la valorización es más compleja, ¿ya? Aquí lo que tenemos que entender, ¿ya?, es que los intereses de las partes en un proceso de liquidación y reorganización pueden entrar en conflicto, ¿ya?, existiendo sesgos, ¿ya?, en la valorización de la empresa. Por ejemplo, el poder de negociación relativa de los acreedores, ¿ya?, entre los mismos acreedores, los acreedores que están con garantía versus los acreedores que no tienen garantía, ¿ya? Los conflictos de intereses que existan en casos en que la gerencia esté involucrada en la propiedad de la empresa que está siendo reorganizada, ¿ya? O si existen ofertas externas para adquirir o para invertir en el deudor. Todos estos conflictos de intereses entre acreedores, tipos de acreedores, entre accionistas mayoritarios y minoritarios, entre los costos de agencia, entre los administradores y los acreedores y los dueños, los accionistas, pueden provocar sesgos en la valorización que terminen sobrevalorando o subvalorando los activos de la firma. Y por lo tanto, esto es lo que hace compleja la valorización de una empresa que está enfrentando estos procesos. Y por eso que hablamos, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, se transforma todo esto en un proceso de negociación. Ahora, adicionalmente, tenemos que mencionar que el tiempo es una variable crítica, ya que mientras más tiempo pasa, menor es el valor que se puede obtener por los activos del deudor. Esto aquí en esta fórmula bastante simple, aquí, ¿cierto?, ¿cierto?, vemos que el tiempo nos va a afectar, ¿cierto?, mientras más me demoro, ¿cierto?, los flujos de caja en general, caja, ¿cierto?, menor va a ser el impacto en el valor de la empresa, y por otro lado, ¿cierto?, vamos a tener el impacto del tiempo en la tasa de descuento. Entonces, por lo tanto, el tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso hasta que se concreta la reorganización o la liquidación es fundamental. Ahora bien, al revisar las estadísticas, y primero aquí voy a partir con las estadísticas de Chile. Estas estadísticas las tomé del reporte Doing Business desde el año 2007 al 2015. El Doing Business es un reporte que hace el Banco Mundial. Estoy tomando, digamos, el periodo antes de cambio de la ley, ¿ya? O sea, cuando teníamos la vigencia, ¿cierto?, de la ley de quiebra. Vemos que en Chile las empresas se demoraban en el año 2007 5 años en promedio, ¿ya? Y esto va mejorando a través del tiempo, ¿cierto? Y si bien aquí dice 2015 la ley se dicta en octubre del 2014, el reporte del Banco Mundial tiene un desfase, ¿cierto?, porque está mirando los datos del año anterior, por lo tanto está mirando datos del 2014 al hacer esta estimación. Entonces nos está diciendo, digamos, que antes de que cambiara la ley, la ley, digamos, de quiebra, las empresas se demoraban 3,2 años en promedio en terminar el proceso de quiebra. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos, ahora me gustaría, ¿cierto?, que hagamos un zoom, ¿ya?, aquí en el año 2015 y comparemos en el año 2015, es decir, con la ley antigua, cómo se veía Chile versus otras economías, y principalmente aquí me interesa compararnos con la OCDE, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que los países de la OCDE
En promedio demoraban 1,7 años en tramitar, digamos, un proceso de quiebra, mientras que en promedio América Latina, hay algunos países por sobre, otros países bajo Chile, digamos, pero en promedio América Latina demoraba 2,9 años y Chile, como vimos ya, demoraba 3,2 años. Por otro lado, ¿cierto? No tan solo el periodo de tiempo es fundamental, ¿ya? También tenemos que ver la tasa de recuperación de los activos. Y vemos que los centavos de dólar que se recuperan por los solicitantes un proceso de insolvencia, mientras que los países de la OCDE recuperaban por cada dólar, ¿cierto?, de deuda alrededor de un 72%, ¿ya? En América Latina, esto que está acá, sobre Chile, se recuperaba en promedio un 36%, o sea, de cada dólar se recuperaban 36 centavos de dólar, y en Chile, ¿ya?, por cada dólar, los acreedores solamente recuperaban un 30%, ¿ya? Es decir, es una situación bastante compleja, ¿ya?, para los acreedores, tanto en el tiempo que se demoraba el proceso y en lo que podían recuperar. Ahora, con la nueva ley, las cifras más actualizadas que pude conseguir de la misma fuente del Banco Mundial, el reporte Doing Business, estas cifras, si bien ustedes se meten aquí al Banco Mundial y ven Doing Business 2020, en el detalle nos dicen que las estadísticas están a mayo del 2019, pero ya estamos en plena implementación, ¿cierto?, la ley 20.720, la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento. Vemos esto que el tiempo de recuperación disminuye bastante, de 3,2 años. En Chile ya los procesos empiezan a demorar 2 años. La tasa de recuperación, recuperábamos 30 centavos por dólar, estamos recuperando 42 centavos por dólar. Ahora, lamentablemente, seguimos estando muy lejos, ¿ya?, de los países de la OCDE, y aún más lejos, aquí les puse los best performance en cada categoría, que los pueden ver ahí, digamos que el país en que mejor se recupera son 92 centavos por dólar, y tienen el resto de las estadísticas ahí, digamos. El tiempo, en el caso de Irlanda, ¿cierto?, se demora menos de medio año en conducir el proceso de quiebra, ¿ya? E incluso también aquí hay un correlato con los costos, pero no me quiero meter en esto, digamos, en los costos de los procesos, porque para no desviar el objetivo de la presentación. ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño de la empresa? ¿Ya? ¿Por qué las empresas pueden entrar en estos procesos, ¿cierto?, de verse obligadas a reestructurar o definitivamente quebrar? Ciertamente hay factores externos, ¿ya? Aumento de la competencia, cambio en los precios de los insumos, desregulación de los mercados, cambios tecnológicos como lo que estamos viendo ahora con toda esta transformación digital, cambios sociales, ¿ya? Nos acordamos, ¿cierto?, de la crisis social que enfrentó nuestro país el 18 de octubre, ¿cierto?, y que provocó, que fue una de las razones que argumentó tanto ADE Retail como Café Colonia en sus procesos de reorganización o quiebra voluntaria, y ciertamente las crisis, ¿ya?, las crisis económicas, sanitarias y políticas. También hay factores internos, ¿ya? Y aquí, digamos, y lo estoy dando acá desde mi humilde experiencia, digamos, en distintas empresas, tanto nacionales como multinacionales, y en procesos de reestructuración que me ha tocado enfrentar, tanto aquí en Chile como en otros países, digamos. Me ha tocado participar en procesos de reestructuración en España, en Brasil, ¿ya? Y conducir procesos de reestructuración como gerente general también de empresas nacionales. Las razones pueden ser muy variadas, ¿ya? Una falta de entendimiento, por ejemplo, de las tendencias que están transformando el negocio, ¿ya? La estructura organizacional a veces no es la adecuada para implementar la estrategia, sistemas formales e informales de control de gestión o fallas en los controles internos, la informalidad en los planes de acción por área, la falta de KPI, la ausencia responsable, que no hay timing definidos para la conclusión de los planes, programas ineficientes de compensación o incentivos, ¿ya?
en cada uno de estos temas nos podríamos, ¿cierto?, alargar muchísimo, ¿ya? Así que voy nada más que a mencionarlo, digamos, porque como un largo listado, ¿cierto?, de elementos que puedan afectarnos. Competencias inadecuadas de los mandos medios o de los mandos gerenciales para gestionar el negocio, comunicación inefectiva o inexistente, procesos ineficientes en todas las etapas del supply chain, ¿ya?, o en algunas de las etapas, capacidad instalada desalineada con el tamaño y la proyección del negocio, redundando en altos costos fijos, fallas en los sistemas de servicio al cliente que conducen a segmentos de clientes no rentables, descalce de los flujos de caja, endeudamiento excesivo, fraude, ¿por qué no? ¿Ya? Directores lejanos al negocio, aunque eso ya ha ido cambiando mucho por los cambios legales, ¿cierto? Etcétera, un gran etcétera. Ahora, si tuviéramos que ponderar, ¿ya? ¿Cuál de estos dos factores, los externos o los internos, tiene mayor relevancia? Lamentablemente en Chile no tenemos estadísticas, pero aquí les estoy presentando un estudio realizado por la Asociación de Asesores de Insolvencia y Reestructuración de Estados Unidos, que mencionan que, fíjense ustedes, que solo el 9% de las fallas se deben a influencias que escapan al control de la administración o a la mala suerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el 91% de las fallas restantes están relacionadas con áreas que la gerencia podría controlar, ¿ya? Y definitivamente el 52% son problemas que generó internamente el negocio, es decir, que la gerencia no controló. Esto es algo que siempre comento, digamos, una empresa es como, me disculpan, digamos, de la analogía, es como un bebé, digamos, como un niño pequeño del cual no podemos dejarnos de preocupar, ¿cierto? ¿Por qué hago esta comparación? Digamos, porque a un niño pequeño lo tenemos que alimentar, lo tenemos que lavar, lo tenemos que vestir, lo tenemos que mudar, lo tenemos que comer, tenemos que estar permanentemente preocupados. En una empresa es igual. Ya tenemos que estar permanentemente preocupados de lo que está pasando en todas las áreas de la empresa. Y por lo general, ¿cierto? Si colocamos mucho la atención en la coyuntura, en problemas operativos de corto plazo y perdemos la visión estratégica, podemos caer dentro de este 91%. ¿Ya? Se nos pueden pasar áreas por encima, digamos, y que pueden terminar dañando significativamente a la empresa. Ahora, si bien esta es una estadística, ¿cierto?, que presenta esta asociación, acá les coloco una referencia que la tomé aquí del profesor Edward Allman, que para los especialistas en finanzas, ¿cierto?, se van a acordar, ¿cierto?, del famoso indicador, el Z-Score, que Allman, el profesor Allman, fue el que diseñó, el que creó este predictor, que es un análisis estadístico discriminante, ¿cierto?, que genera esta ecuación que le llama el Z-Score, que permite pronosticar la probabilidad de quiebra de una compañía, ¿ya? La probabilidad de falencia, una compañía entra en quiebra y coloca alta probabilidad de quiebra, baja probabilidad de quiebra, o en una zona gris. Ahora, el profesor Allman en su libro también habla básicamente lo mismo, que alrededor de un 90% de las causas están relacionadas con áreas que la gerencia pudo haber controlado y que no controló. Es decir, aunque suene fuerte esto, ¿ya? Y esto lo digo, digamos, de la perspectiva, digamos, de un administrador, ¿ya?, de un gestor, las empresas fracasan debido a mala gestión, ¿ya?, principalmente miopía, obstinación o negligencia. ¿Cuáles son los síntomas que la empresa que está enfrentando un proceso, o sea, que vamos a empezar a ver en empresas que pueden requerir posteriormente de entrar en proceso de reestructuración y liquidación? Pueden ser variados, digamos, pero las ventas, un primer síntoma es la disminución de las ventas, la pérdida de participación de mercado, la estrechez de caja, no empieza a faltar plata, digamos, para cumplir con nuestros compromisos. El flujo operacional se vuelve negativo, ¿cierto? Cae el EBITDA, aumento las deudas, ¿verdad? Atraso en el pago de los proveedores. Esto es típico cuando empezamos a ver, ¿cierto?, que
no cumplimos con el plazo de pago que nos dan los proveedores, eso ya es indicador, ¿cierto?, de que algo está pasando. Aumento los inventarios, aumento las cuentas por cobrar. Aquí esto evidentemente aislando el efecto de aumento en ventas, ¿cierto?, porque la empresa está creciendo de forma planificada, ordenada, va a necesitar invertir más dinero, ¿cierto?, en inventario, en cuentas por cobrar. Pero acá cuando los clientes le dejan de pagar, ¿ya?, por ejemplo, por la crisis sanitaria que estamos enfrentando, ¿no? Muchas empresas están teniendo problemas de cobro. Esto lleva, ¿cierto?, a algunas empresas, ¿cierto?, a empezar a sacar plata, digamos, de distintas partes que afectan y puede terminar, ¿cierto?, deteriorando el nivel de calidad de sus productos, lo que se transforma en quejas de clientes, empiezan a haber ruidos de mercado, tenemos que parar la oreja ahí. Empezamos a reducir los CAPEX, es decir, las inversiones en activos fijos. Entonces, esto ya implica definitivamente estamos hipotecando el futuro. Nos empezamos a atrasar en los pagos de los sueldos, comenzamos a tener deudas previsionales, el tiempo de los ejecutivos se empieza a destinar a resolver los problemas, ¿cierto?, de la falta de liquidez, perdiendo foco en el negocio, lo que entramos en un círculo vicioso, dificultad para contratar empleados, obviamente reducción en los repartos de vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, estos son diversos síntomas, ¿cierto?, que podrían presentar empresas que requieran de una reestructuración. Ahora bien, ¿cuáles son los focos de un proceso de reestructuración? ¿Ya? Y aquí básicamente voy a hablar de 4 dimensiones, ¿ya? Si ustedes quieren 4 tipos de reestructuración, pero la forma en que me gustaría plantearlo es que para que la empresa pueda asegurar su permanencia en el largo plazo, tenemos que revisar los 4 procesos en todos los casos, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar, ¿cierto?, es de la reestructuración estratégica, ¿ya? En segundo lugar, de la reestructuración operacional, ¿ya? En tercer lugar, reestructuración financiera, que puede ser a lo mejor lo que más nos llame la atención, ¿cierto?, y lo que más vemos en las noticias, ¿ya? Pero no es tan solo la única dimensión de la reestructuración. Y en último lugar, la reestructuración del capital humano, la reestructuración organizacional. Es decir, para poder reestructurar una empresa y estar seguros, ¿cierto?, de que no vamos a tener problemas, mi recomendación es pasar por estas 4 áreas. Partir por una revisión, ¿cierto?, estratégica, seguir por una reestructuración de las operaciones, ya vamos a ver un poquitito más detalle. Obviamente, revisar los elementos financieros y ver cuáles son las implicancias o el equipo organizacional que necesitamos, ¿ya? Ahora, en el curso que hacemos en la Facultad de Economía y Negocios, en la Escuela de Posgrado, en el Magíster de Finanzas, en el MBA, usted vi de los asistentes que hay algunos alumnos míos y también a los que quieran sumarse, digamos, los invito cordialmente, ¿cierto?, a tomar el Magíster de Finanzas. Como decía Erwin, ¿no?, nuestro director, es el número 1 de Chile y el número 1 de América Latina, ¿ya? En el Magíster de Finanzas y en el MBA vemos casos, ¿ya?, que podemos, casos de empresas nacionales e internacionales, y nos detenemos con bastante detalle en cada uno de estos 4 tipos de reestructuración. Aquí, por razones de tiempo, obviamente puedo pasar rápidamente por ellos nomás para que tengan una idea general de lo que hacemos a nivel de gestión para poder enfrentar estos procesos de reestructuración. Entonces, en primer lugar, partamos con la reestructuración estratégica, ¿ya? Y aquí la pregunta fundamental, ¿cierto?, que tenemos que responder es si es que la empresa continúa teniendo ventajas competitivas que sean sustentables, ¿ya? Y evidentemente hay herramientas que se pueden utilizar. Aquí solamente les puse, digamos, algunas, ya, para poder estructurar nuestro análisis. Pero las preguntas que vamos a tratar ¿cierto?, de contestar acá es si estamos en el negocio correcto, ¿ya? Obviamente tenemos que estudiar, a pesar de que el modelo de Porter, ¿cierto?, es un enfoque muy estático, pero nos distingue cuáles son los principales componentes de un sector industrial y cómo se puede dar la realidad competitiva, la intensidad competitiva, ¿cierto?, en una industria.
y por lo tanto entender, digamos, si es que hay rentabilidad, si es que hay espacios para poder tener una rentabilidad por sobre el costo de capital o no, ¿cierto? Pero esto nos tiene que llevar, una vez que tenemos este entendimiento, ¿cierto?, de la industria y si es que estamos en el negocio correcto, tenemos que cambiarnos de negocio, tenemos que revisar si es que el modelo de negocio que tenemos para nuestra empresa es el modelo apropiado, ¿ya? Y aquí yo les diría, digamos, que la innovación es fundamental, ¿ya? Aquí no tenemos que entender solamente la innovación como el lanzamiento de nuevos productos, nuevos servicios, sino que también innovación en los modelos de negocio. Y vemos hoy día que los modelos de negocio están, con la nueva realidad que está enfrentando, ¿cierto?, la economía mundial y de Chile, están en proceso de desintermediación, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver, ¿cierto?, si es que el modelo de negocio es apropiado. Aquí, evidentemente, partimos revisando cuál es nuestra propuesta de valor para el cliente, si es que sigue siendo relevante versus la competencia, cuál es la forma en que estamos generando utilidades, y si es que podemos retener esa utilidad o no, cuáles son los recursos clave y cuáles son los procesos clave, ¿ya? Y después esto lo colocamos en un balance scorecard, ¿cierto?, con KPIs en forma ordenada, para poder tener un buen seguimiento de todo esto. ¿Ya? Pero esto es un proceso por el cual tenemos que pasar en forma constante, tenemos que estar permanentemente revisando la competencia, nuestro modelo de negocio, si sigue siendo relevante o no, si es que tenemos que redefinir nuestro posicionamiento, si es que tenemos que lanzar nuevas líneas de producto, penetrar nuevos canales, nuevos clientes, entender cómo nos afecta la tecnología, la digitalización, los nuevos consumidores, los millennials, ¿ya? Responder a esta pregunta, ¿cierto?, ¿cuál será la nueva normalidad? Esto evidentemente que esto es algo que ya dijimos que nadie podía definirlo a ciencia cierta, pero tiene que tener un impacto a nivel de la estrategia, del modelo estratégico, del modelo de negocio de la compañía. En segundo lugar, ¿cierto?, una vez que pasamos por esta revisión estratégica o hacemos una reestructuración estratégica de la empresa, tenemos que entrar en la parte operacional, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de la reestructuración operacional. Y aquí, ¿cierto?, es bueno recordar que generar utilidades positivas no es suficiente, ¿ya? Acá lo que tiene que estar permanentemente midiendo, ¿cierto?, la administración es que el retorno sobre el capital empleado después de impuestos es superior o no al costo capital promedio ponderado, ¿ya? Y por lo tanto tenemos negocio cuando el ROCE o el ROIC, ¿ya?, es superior a la tasa de costo capital, y estamos en problemas cuando el ROCE cuando no logramos cubrir nuestro costo capital. Y acá la pregunta fundamental a responder es cuál es el tamaño correcto de la empresa, ¿ya? Si los activos que tengo son los suficientes, son los necesarios para poder generar el nivel de ventas que quiero obtener, o si es que estoy sobredimensionado. Si estoy sobredimensionado, esto evidentemente va a redundar en mayores costos fijos. Vemos, por ejemplo, en el caso de la TAM, ¿cierto?, que la empresa está cuestionándose, ¿cierto?, el tamaño correcto de la empresa, ¿ya? Y se habla, ¿cierto?, que por lo menos en Chile, al menos, a pesar que no hay, me imagino que esto hay, por la información pública que ha salido, ¿cierto?, el tamaño de la flota en Chile al menos tiene que disminuir un 20% el número de aviones, ¿ya? Y a nivel del holding, el porcentaje de reducción es mayor, incluso en algunos países han cerrado, como en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, ¿cierto?, que los porcentajes de reducción de operaciones son incluso más grandes que los que se proyectan en Chile. Entonces, ¿cuál es el tamaño correcto de la empresa? Y aquí, aquí les recuerdo, ¿cierto?, el value chain, ¿cierto?, la cadena de abastecimiento, donde tenemos que meternos en cada uno de los componentes de esta cadena de abastecimiento a nivel de la logística de entrada, de las operaciones, de la logística de salida, del marketing, la venta, los servicios y de las operaciones de apoyo, para entender si es que estamos con el tamaño adecuado o tenemos que hacer un ajuste a nivel del objetivo, a nivel de la empresa. Y evidentemente, ¿cierto?, esto nos va a llevar, ¿cierto?, en cada una de estas etapas a entender si somos competitivos en nuestros gastos versus en nuestros costos y gastos versus benchmark relevante, si nuestra cadena de logística es eficiente o no,
¿ya? Y si tenemos identificados nuestros costos por cliente, por canales, por producto, el ABC Costing, muy recomendado, ¿cierto? Tener, ¿cierto?, disciplina de Lean Management para poder tener una gestión y eficientar todos los procesos también es fundamental, ¿ya? Pero todo esto lo estamos viendo en el contexto de la reestructuración operacional, donde el foco está, ¿cierto?, en que el retorno sobre capital empleado tiene que ser permanentemente superior al WACC, si no, tarde o temprano nos vamos a ver obligados a salir. En tercer lugar, ¿cierto?, hablamos de, o sea, si ustedes se fijan acá, perdón, vemos la parte estratégica, después me voy a ver la parte izquierda del balance, estoy viendo los activos, y ahora me voy a ver, digamos, la parte más financiera, ¿ya? Y vamos a hablar, digamos, de elementos de una reestructuración financiera. Y si estamos en un proceso de reorganización, ¿cómo logro financiar la empresa, digamos, para poder en este proceso de negociación que va a tener que enfrentar con mis acreedores? Acá la recomendación, ¿cierto?, es que miremos en todos los niveles del balance. A nivel, ¿cierto?, de los activos, ver si es que podemos hacer mejoras en el capital de trabajo, ¿ya? Calzar los flujos, ¿cierto?, de las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar. En muchas empresas me ha tocado ver, ¿cierto?, que hay gran problema de descalce. Esos descalces implican necesidad de endeudamiento creciente y pueden terminar desembocando, ¿cierto?, en una quiebra de la empresa, digamos, por una mala gestión de los activos de corto plazo o los activos permanentes, ¿cierto?, que en el balance los agrupamos en el corto plazo, los circulantes, los corrientes con los IFRS, la cantidad de recursos que tenemos en el inventario, es decir, revisar si tenemos, y siempre hay mejoras que es posible hacer a nivel de la gestión del capital de trabajo. En segundo lugar, ver si es que tenemos activos que no sean fundamentales para la gestión del negocio. Siempre en toda compañía hay activos que no son fundamentales y por lo tanto hay activos que podemos vender para poder generar recursos para entrar en proceso de negociación o pagar nuestras deudas, ¿ya? Y la optimización de los CAPEX en función de las oportunidades de negocio que tengamos para lograr que el goce sea mayor al WACC. Una vez que tenemos este entendimiento, ¿cierto?, a nivel de los activos, ¿cierto?, entramos a revisar la forma en que estamos financiando estos activos, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que los podemos financiar a través de deuda o a través de patrimonio. A nivel de la deuda, lo que vamos a ver acá, ¿cierto?, es si es que estamos o no bien endeudados, ¿ya? ¿Cómo es mi estructura de endeudamiento? ¿Cuáles son mis tasas? ¿Quiénes son mis acreedores? ¿A qué plazos estoy? ¿Cierto? Si tengo o no tengo garantías, cuál es el duration de los deudas, ¿ya? O sea, tenemos que revisar la estructura de endeudamiento actual, ¿cierto?, y ver qué posibilidades tenemos de en una renegociación o bajar las tasas, obtener periodos de gracia, alargar los plazos de pago con los acreedores, tener una condonación de los intereses, o definitivamente, ¿cierto?, una disminución del monto del capital, ¿no? Pero también, ¿cierto?, tenemos que ver a nivel, ¿cierto?, de nuestro endeudamiento, los riesgos que tenemos de tipo cambio, ¿ya? Los descalces que también nos pueden jugar una mala pasada, que en el caso de Enjoy, si ustedes recuerdan, tuvieron un problema también por gestión de tipo cambio, por descalce, que les afectó su liquidez, ¿ya? Tenemos que analizar, digamos, el descalce de las canastas de moneda, tanto a nivel de ingresos y gastos, y ver si estamos lo suficientemente protegidos ahí o no, sí o no. Como en todo proceso de negociación que tengamos que entrar con acreedores, veíamos anteriormente que teníamos que gestionar los distintos intereses que entraban en un proceso de negociación. Vamos a tener, ¿cierto?, que tratar con los conflictos acreedor-acreedor, ¿cierto?, con los acreedores con garantía, sin garantía, acreedores accionistas, accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios, ¿ya? Accionistas gestados, etc. Entonces, revisamos si estamos bien endeudados o no estamos bien endeudados. Y después vemos, ¿cierto?, si tenemos la estructura de capital correcta. ¿Cómo es mi estructura de capital? Tenemos un accionista controlador, hay un accionista gestor, accionistas inversionistas, ¿ya? Y si en este proceso de reestructuración, lo más probable es que los acreedores vayan a pedir también
alguna demostración de apoyo a los accionistas y piden un aumento de capital, ¿ya? O tengamos que entrar para poder convencer a los acreedores en ofrecer, ¿cierto? Que nos hagan alguna reducción en las deudas, ofreciendo, ¿cierto? La posibilidad de convertirlas posteriormente en acciones a un precio fijo en el futuro. Bueno, una vez que tenemos un entendimiento con el nivel de activos, deuda y patrimonio, ¿cierto? De cómo podemos enfrentar un proceso de reorganización, ¿cierto? La idea es poder generar un plan de pago que sea viable y que sea sustentable, y lo que les decía anteriormente, ¿cierto? Evitar caer en un Chapter 22, en un Chapter 33, ¿ya? O sea, entrar 2 veces en proceso de liquidación, o incluso hasta 3 veces. En Estados Unidos creo que incluso hay empresas que han entrado hasta 4 veces en Chapter 11, ¿cierto? La idea, ¿cierto? Es entrar en este proceso, ¿cierto? Y poder salir después de la primera reorganización o reestructuración si somos suficientemente sistemáticos y exhaustivos en toda la revisión que estamos haciendo en la empresa. Y por último, ¿ya? La cuarta revisión que hacemos en una reestructuración, si bien, ¿cierto? También podríamos hablar que en algunos casos solamente se requieren de reestructuraciones organizacionales o de capital humano, vamos a revisar cuáles son las capacidades organizacionales de la compañía, es decir, lo que una empresa es capaz de hacer para lograr cumplir con su objetivo, implementar su estrategia, posicionarse para el futuro. Y aquí vamos a hablar de una serie de elementos que son las variables blandas del management, ¿ya? Y vamos a responder preguntas como las siguientes. ¿Tenemos una visión clara de cómo salir de la reestructuración? ¿Es necesario realizar cambios a nivel del directorio? ¿Ya? Tenemos identificado los líderes para implementar una reorganización, si bien de acuerdo a la ley 20.720, cuando una empresa entra en un proceso de reorganización, el mismo management, el que presenta el plan de reorganización, los accionistas podrían perfectamente cuestionarse si es que tienen al management apropiado para conducir el proceso de reorganización, o tiene que hacer un cambio en el equipo y nombrar un nuevo gerente general. Que en lo particular me ha tocado entrar, ¿cierto? Como gerente general de empresas nacionales que han venido, digamos, con problemas crónicos, significativos, y hay que subirse al avión, que vienen picadas, y hay que hacer una serie de cambios para evitar que el avión se estrelle y poder salir adelante. Entonces, la identificación de cuál es el equipo gerencial apropiado para implementar el problema del proceso de reestructuración no es algo menor, es algo fundamental. Porque por una parte podríamos entender, ¿cierto?, que son el equipo de gestión actual el que condujo a la empresa a la situación actual. Hablábamos que un 90% de la responsabilidad de la gestión anteriormente, de acuerdo a esta estadística americana. Entonces podríamos decir, este mismo equipo lo vio, digamos, y que se le está generando un problema. Entonces es el equipo más adecuado para sacar a la empresa adelante, y a lo mejor tenemos que hacer cambios, ¿cierto?, a nivel de los accionistas, ¿cierto? El accionista tiene que hacer cambios con el equipo gerencial, nombrar un nuevo gerente general y permitir al gerente general que nombre su equipo ahí para sacar la empresa adelante. Y cuando estamos aquí, digamos, al interior de la empresa, tenemos que enfrentarnos, y obviamente, ¿cierto?, para poder detener el avión que viene en picada, dando vueltas y evitar que se estrelle, a lo mejor el equipo gerencial es el que cambia, pero el grueso de los mandos medios va a seguir igual. O sea, va a estar ahí. Y hay mucha gente que va a empezar a resistir al cambio. Y va a empezar a colocar resistencia al cambio, porque no va a entender. ¿Ya? Va a estar acostumbrada, toda la vida estuvo acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, y van a empezar a ser detractores del cambio. Y eso va a colocar una dificultad, digamos, para el equipo gestor, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, lo que siempre yo comento, digamos, que en estos casos es que aquí hay que siempre mirar el bienestar, digamos, de la empresa como un todo, ¿ya? Es decir, para salvar a la empresa, para tratar de asegurar el empleo de la mayoría de la gente, tenemos que detectar cuáles son los detractores del cambio, y hay que invitarlos.
¿ya? O sea, yo no estoy diciendo que hayan que sacarlos inmediatamente, sino que una empresa, una persona, perdón, a veces no quiere cambiar porque no entiende. Entonces, le explicamos. O porque no sabe, le enseñamos. El problema está cuando no quiere, ¿ya? Entonces ahí hay que analizar bien la situación y eventualmente, ¿cierto?, entrar a hacer cambios en otro nivel de la organización para poder implementar la estrategia, ¿ya? Y ahí, evidentemente, tenemos que analizar cuáles son las competencias que requerimos nuestros mandos medios, el equipo gerencial, para poder diseñar este nuevo equipo y tener una estructura organizacional que esté en línea con la estrategia. Y acá a mano derecha, no voy a tener ya tiempo para hacer esta presentación, se sube, así que ustedes la van a tener ahí después para que la puedan ver con más detalle. Está toda esta revisión que hacemos desde el entorno organizacional, vamos a revisar la visión, la misión, o sea, hasta la cultura de la organización, porque la cultura puede ser, digamos, la que se oponga al cambio, y para poder implementar la organización tengamos que entrar en un proceso de cambio cultural, mejorar el clima laboral, cambiar los liderazgos, los procesos de la organización, rediseñarlos, organizar el trabajo, medir el desempeño de esos KPI, las rutinas de management, que son fundamentales, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, los sistemas de información, si es que es necesario implementar un ERP, los reportes que necesitamos, asegurar un performance de alto desempeño para el equipo gerencial, o sea, que la gente sea accountable, ¿ya? Que se sientan responsables y que miren la empresa como propia, aunque no tengan ninguna acción en la empresa, fortalecer las competencias de los mandos medios, capacitar, cambiar los sistemas de remuneración, alinearlo con los objetivos que queremos lograr, ¿ya? Los sistemas de incentivos, etc. Estaríamos con esto terminando el proceso de revisión, ¿cierto?, de las 4 dimensiones que que debiera enfrentar un proceso de reestructuración si queremos asegurar que sea exitoso en el tiempo. Partiendo entonces, como decía, por una revisión estratégica, después yéndonos al lado izquierdo el balance, viendo la operación, después al lado derecho, viendo la forma en que estamos financiando, y por último, revisando el capital humano, la organización, y viendo los cambios que es necesario hacer a este nivel. Es decir, pueden haber cambios a nivel de la estrategia, a nivel de los activos, a nivel de los pasivos o a nivel de la organización. Es decir, esto es un proceso bastante demandante y por lo tanto que no se acaba nunca, ¿no? Y con esto, Erwin, estaría dando por terminada mi presentación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mario. Una excelente presentación. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, los que no somos expertos en el área. Así que bueno, no esperábamos menos de ti, que eres uno de nuestros mejores profesores. Muchas gracias, Erwin. Voy a aprovechar de hacer un par de preguntas que surgieron durante la discusión o durante la presentación, a ver si nos puedes un poco orientar con esto. La primera tiene que ver, dice, de Luis Bastidas, que dice desde el punto de vista cualitativo, ¿cómo opera nuestro sistema de reorganización o liquidación en relación, por ejemplo, a Estados Unidos y a la Unión Europea? Bueno, los sistemas la legislación es diferente. Yo diría, digamos, que Chile ha ido un poquitito a la cola y hemos ido aprendiendo de lo que de la experiencia en Europa y en Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos existe el sistema, la reorganización, que es el Chapter 11, que también existe acá, y el Chapter 7, que es la liquidación, que también existe acá, cambia, o sea, hay cambios, o incluso en Japón también, que tengo experiencia ahí, digamos, por el grupo al cual pertenezco también, se habla de liquidación y reestructuración, pero los cambios vienen a nivel, digamos, de cuando se presenta, por ejemplo, una reestructuración, si es que el management puede seguir liderando el proceso de reorganización, o, como en el caso chileno, en el caso de Estados Unidos, que ahí se parece, o en el caso que en el caso chileno, la justicia ordinaria le permite, ¿cierto?, al administrador presentar el plan de reestructuración a los acreedores que están separados por clases,
pero nombra un veedor, ¿ya? Y este veedor es el que supervisa todo el proceso, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, en el caso japonés, en el cual tengo un poco más de experiencia, el management necesariamente tiene que cambiar. La empresa entra en reestructuración, pero hay un comité central del gobierno japonés que nombra a un interventor, ¿ya? A una suerte, ¿cierto?, de síndico que es el que hace la gestión del proceso, ¿ya? Y en el caso europeo, ya la única experiencia que tengo es en España, que me tocó como director dirigir un proceso de reestructuración, y ahí la reestructuración la tuvimos que, fue todo, ¿cierto? Tenía que todo pasar por a nivel no había posibilidad de hacer una reestructuración extrajudicial, sino que a nivel de pedir autorización a la justicia civil, que nos ponía incluso hasta limitaciones para modificar el sistema salarial, donde teníamos un problema, digamos, que nos hacía menos competitivos que la competencia. Entonces, todos los procesos tenían que estar cercanamente monitoreados por un juez, y después entrar, una vez que el juez aprobaba, entrábamos, ¿cierto?, en negociación con los acreedores, ¿ya? O sea, vamos a hablar, yo diría que en general se habla de reorganización, de liquidación en la mayoría de los países, pero hay mucha diferencia, y aquí yo definitivamente no soy especialista, no soy abogado, así que no puedo meterme, ¿cierto?, en los detalles, los quórum y las diferencias legales, pero hay diferencias en los procesos desde el punto de vista legal. Si bien desde un punto de vista de management se permiten más o menos las mismas cosas. Por ejemplo, me ha tocado también en el caso Brasil comprar empresas en quiebra y presentar problemas de reestructuración, de recuperación judicial. Los plazos cambian, ¿ya? En el caso chileno, por ejemplo, cuando ustedes se presentan a un proceso de reestructuración, entran en un periodo de protección concursal, que es de 30 días hábiles, ¿ya? 30 días hábiles, que después, si hay acuerdo con los acreedores, estos 30 días se pueden, no recuerdo bien los porcentajes, pero si sobre un 30% de los acreedores, creo que se puede aumentar a 60 días hábiles, y si es más de un 50% de los acreedores, se puede prolongar hasta 90 días hábiles. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay 120 días, ya partimos ya para presentar nuestro programa de reestructuración, y se puede prolongar hasta por 240 días hábiles. ¿Ya? Y después esto puede seguirse extendiendo si es que los tribunales lo permiten. ¿Ya? Mario, también Juan Donoso pregunta respecto a Japón, donde tienes tu experiencia, como dice, ¿por qué Japón ¿Ya? tiene un tiempo de recuperación tan rápido? ¿Será que tiene que ver con que acá en Chile nos demoramos mucho en iniciar el proceso de liquidación versus lo que hacen los japoneses, por decirlo así? O sea, como que Claro, son yo diría, elástico, dice acá. sí, hay algo de eso, hay algo de cultura. O sea, yo diría que la cultura japonesa es una cultura bastante más rigurosa. Tan pronto la empresa se presenta, hay un plazo muy corto, digamos, para nombrar un interventor, y ese interventor empieza a gestionar la compañía en un corto periodo de tiempo, y es el que puede proporcionarle recursos a la compañía para poder financiar, digamos, a la operación, para evitar la quiebra de la empresa, y después decidir, digamos, si es que presenta a la justicia un acuerdo de reestructuración un poco más profundo. Entonces, es un cambio, o sea, hay un cambio de mentalidad absoluto, digamos, porque aquí en Chile es el management el que tiene que presentar este proceso. Empezamos con estos periodos de protecciones concursales que se empiezan a alargar. En Chile, en Japón, esto se mete un interventor de inmediato y empieza a hacer cambios en forma inmediata, en forma muy rigurosa, ¿ya? Por eso es que, de hecho, o sea, el Japón es uno de los países que menos se demora en conducir estos procesos, aunque hay diferencias entre Osaka y entre la ley en Osaka y en Tokio, digamos, pero ya son muchos detalles, ¿ya? Pero yo creo que también hay un problema de cultura,
entre medio. Carlos Andaur pregunta respecto a la TAM, si en el fondo es un problema de mala gestión financiera, un problema de crecimiento con TAM que no logró los resultados esperados, la pandemia fue solo el golpe de gracia de la mala gestión operacional. ¿Tienes alguna opinión respecto a la TAM? Mira, yo, o sea, no conozco el caso de la TAM en forma tan en detalle, no me he metido a analizar el caso de la TAM en forma de detalle, pero sí recordemos que LAN era una compañía bastante exitosa antes de fusionarse con el grupo brasileño TAM, ¿ya? Y eso le jugó una muy mala pasada a LAN, porque es un grupo muy exitoso que cuando compra TAM tiene que hacerse de una serie toma una serie de aviones que están en muy mal estado, muy viejos, ¿cierto? Aumentan mucho sus gastos y disminuyen fuertemente su desempeño financiero, ¿ya? Y les costó mucho tiempo, digamos, poder sacar a la empresa, digamos, poder absorber la fusión LAN con TAM. Ahora, evidentemente que la pandemia no tan solo afectó a la TAM, y la TAM no es la única empresa el grupo aéreo que se ha sometido, digamos, a estos procesos de reestructuración en el mundo, digamos. Hay muchas empresas aéreas alrededor del mundo que están enfrentando estos problemas, digamos, porque la gente dejó de viajar. Entonces, acá yo creo que LAN le costó mucho, digamos, el absorber la operación con TAM y después se encontró, digamos, con costos, digamos, muy altos, tanto a nivel de su planilla, de pilotos, y entró en negociaciones. Ustedes vieron ahí que para poder enfrentar esta crisis empezó primero con una reducción del 50% de los salarios de sus pilotos, sus oficiales. Después le pidió a los oficiales, a los pilotos que se presentaran, algunos que en forma voluntaria se acogieron, digamos, una suerte de congelamiento, digamos, y postergaron en 6 meses dejaron en forma voluntaria dejar de recibir sueldo, y LAN se comprometía con pagarle las cotizaciones. O sea, trató por distintas vías de acomodar su estructura de costo, pero cayó y se enfocó en transporte de carga, pero el transporte pasajero le cayó fuertemente y sin demanda porque nadie está viajando, digamos, por todo lo que sabemos. Era evidente que tenían que enfrentar problemas. Por lo tanto, tiene que determinar cuál es el tamaño óptimo de la empresa, en cuanto reduce la empresa. Y entró en este periodo, digamos, de Chapter 11 en Estados Unidos. Se acogió a la ley de quiebra, acogiéndose a este capítulo de reorganización, como DIP, el Debtor in Possession, ¿ya? Y pidiendo, ¿cierto?, a la justicia que le permitiese, ¿cierto?, conseguir financiamiento adicional para poder financiar la operación. Entonces, bueno, etcétera. Yo creo que se han manejado bastante bien para la neutrotelés, para el problema de la crisis, digamos, pero los problemas de LAN se vienen, yo creo que estando desde su fusión con TAM. A pesar que no he estudiado el caso en detalle, lo que le estoy comentando es por lo que he visto más bien en la prensa, ¿no? Súper. Bueno, ya estamos terminando. Voy a tomar una última pregunta, Mario. ¿Ya? Vamos a usar tu tiempo también. Preguntan, ¿qué tipo de industria se ha visto más afectada en Chile por la reorganización concursal? Mira, la estadística, o sea, el producto de la pandemia, evidentemente todos lo hemos visto, digamos, que la estadística este año son muy deficientes, ¿ya? De hecho, cuando pedí por ley de lobby que me mandaran la información, la información fue bastante incompleta. Solamente me mandaron número de empresas, no me mandaron el quiebre por sector, ¿ya? Hemos visto, ¿cierto?, que esto ha afectado fuertemente a la industria, a los restaurantes, ¿cierto?, a la industria del entretenimiento, a los hoteles, a las líneas aéreas.
¿ya? Y por lo tanto debiéramos ver, digamos, que procesos de reestructuración o quiebra fundamentalmente en estos sectores. Hay otros sectores como supermercados, farmacias, que actualizando sus protocolos de seguridad han podido, los laboratorios, qué sé yo, que abastecen a las farmacias, les ha ido muy bien. ¿Ya? O sea, no toda la economía nacional está en una crisis, a los supermercados tampoco les ha ido mal, ¿ya? Pero las estadísticas lamentablemente no son buenas, porque estamos en medio de la crisis, por lo tanto yo creo que va a tener que pasar un poco más de tiempo para poder entender estas 700 empresas que habíamos en liquidación a mayo actualizado, digamos, de qué sectores son. Si aquí alguien, bueno, ya Mario, creo que ya estamos por hoy. Te quiero dar las gracias nuevamente por tu tiempo, por esta excelente presentación que nos hiciste y nos compartiste. Y muchas gracias de nuevo en nombre de la Escuela de Posgrado y del Magíster de Finanzas. Muchas gracias a ti, Erwin, y los dejo a todos invitados a tomar los que todavía no hayan tomado su decisión, a ser parte de nuestra escuela. Y cuando ya postulen y quieran en la escuela, vamos a poder revisar nuevamente estos temas con bastante profundidad. Vamos a ver casos de tanto empresas nacionales como internacionales para poder aprender más, que esto es yo diría que es una responsabilidad esencial del management. Una empresa siempre tiene que estar en procesos de reorganización. Es decir, esto no es que no es que por mala suerte o por la pandemia no nos haya ocurrido. El problema es saber cuándo nos va a pasar. Es labor del management tratar de prolongar estos periodos a través de reorganizaciones, reestructuraciones permanentes para prolongar los ciclos de vida de la empresa. Y para eso tenemos muchas herramientas, y la escuela, la FEM, la mejor escuela del país, y esto se lo digo como ingeniero comercial de la Católica, así que ojo, pero Magíster de Finanzas de la Chile, la mejor escuela, digamos, de negocio en nuestro país, la Chile, tiene todas las herramientas para poderlos dejar al día en lo que es la realidad de los negocios de hoy. Así que muchas gracias a todos por la participación y a ti, Erwin, por esta oportunidad. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los que participaron. Y como dice Mario, los dejamos invitados también a los que tengan interés en el programa a inscribirse, a recabar información. Todavía está, digamos, abierta la inscripción, así que bueno, están todos bienvenidos, buenas noches y gracias por su tiempo. Hablamos, Mario. Muchas gracias. Nos vemos, Erwin. Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos. Muchas gracias.